a Cáceres de su llegada a Extremadura, habiendo abierto unas expectativas tremendas sobre una alternativa al turismo de costa, al turismo de las grandes ciudades, que significa Cáceres y Extremadura, y entendiendo además que es la primera vez que Turespaña, y así lo reconocía el ministro en la pasada noche en la entrega de premios, la primera vez que Turespaña se fija en un destino de interior y en un destino de interior con las características que tiene Cáceres y Extremadura. Y bien, con estos logros como telón de fondo, consciente de los retos que aún tenemos por delante y consciente de lo sensible que es el sector a todo tipo de acontecimientos que le pueden influir y que sabemos que a veces dificultan la labor también del sector privado, bueno, pues con más ahínco si cabe, abrimos la temporada de otoño que ya la tenemos aquí. Y nuestra región hay que posicionarla, hay que seguir atrayendo turistas, hay que seguir trabajando dentro y fuera para que cada día seamos un sector más fuerte que pueda resistir cualquier envite que, insisto, le viene constantemente al sector turístico. Por eso, este año nos sumamos a la celebración del Día Mundial del Turismo, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, una celebración que, como sabéis, es impulsada por la Organización Mundial del Turismo y con la que queremos contribuir a sensibilizar sobre el valor social, cultural y económico del sector del turismo. Cada año esta efeméride tiene un lema. En el 2025 es Turismo y Transformación Sostenible, una idea que transmite el poder del turismo para fomentar la paz, un futuro más sostenible y resiliente para todos. En este marco hemos organizado una serie de actividades que este año se concentrarán aquí, en la ciudad de Mérida, la capital autonómica y una de las ciudades turísticas más importantes de Extremadura. En la explanada del Acueducto de los Milagros de Mérida se convertirá este sábado en el escenario de una jornada lúdica gratuita con más de 20 actividades pensadas para todos los públicos. Habrá rutas guiadas por el patrimonio de Mérida con itinerarios que incluirán enclaves como la Basílica de Santa Eulalia, el Circo Romano, la Alcazaba o el Arco de Trajano, y con horarios de mañana y tarde y un recorrido adaptado para el colectivo de plena inclusión de Extremadura. Quienes se acerquen a esta jornada podrán disfrutar también de vuelos en globo entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, siempre que las condiciones meteorológicas nos lo permitan. Y también contaremos con la presencia de artistas urbanos del colectivo Urban Sketcher, que plasmarán en sus cuadernos la esencia de la ciudad y cuyas creaciones se integrarán en un gran mural que podrá visitarse desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Los más pequeños, que también pensamos en ellos, tendrán a su disposición talleres de gastronomía, cerámica romana, chapas turísticas y juegos como la búsqueda del tesoro a los alrededores del acueducto. No faltarán las catas de nuestros productos estrellas, ibéricos, vino, aceite, quesos, junto a la zona de food truck y productores agroalimentarios. Y la jornada concluirá con la música del grupo extremeño Swinton Nison, la animación del DJ y el espectáculo La Noche Mágica, que combinará la música con la luz de 3 globos aerostáticos. Durante toda la celebración se habilitará un punto de información de la Dirección General de Turismo para dar a conocer nuestros productos y proyectos turísticos. Junto a este programa festivo y lúdico, hoy también quiero presentarles la nueva campaña de promoción turística de la marca Extremadura Extraordinaria, que tendrá difusión a nivel regional, nacional e internacional. El concepto creativo de esta campaña desarrolla el doble sentido de la palabra extraordinaria, que significa excepcional, pero también significa extra, ese valor añadido que ofrece Extremadura en ámbitos, insisto, como la cultura, la naturaleza, la gastronomía o el turismo rural. El storytelling de la campaña gira en torno al poder transformador de un viaje a Extremadura, donde experimentar y vivir lo extraordinario. Contemplar el cielo estrellado, recorrer un puente romano con siglos de historia, perderse en nuestros bosques llenos de magia o saborear un queso artesanal que nos habla de un paisaje que se vuelve en experiencias extraordinarias dentro de Extremadura. El desarrollo de la campaña incluye la producción de un spot central que veremos a continuación, así como piezas específicas dedicadas a productos turísticos específicos, como la cultura, la naturaleza o la gastronomía. Todo ello se adaptará a distintos formatos para prensa, radio y redes sociales.
El spot incluye 12 localizaciones elegidas siguiendo criterios de equilibrio territorial, 6 de la provincia de Cáceres y 6 de la provincia de Badajoz. Estas localizaciones transmiten valores, productos y experiencias turísticas de Extremadura, generando recuerdo e interés en la compra del público en general. En ellas se muestran los recursos patrimoniales, culturales, de naturaleza, aves, cielo, agua y productos estrellas como el jamón ibérico de bellota de la dehesa Extremadura, que forman parte de nuestro paisaje gastronómico. Entre estas localizaciones se encuentra la Plaza Alta y Alcazaba de Badajoz, el Parque Nacional de Monfragüe, el Teatro Romano de Mérida, el Museo de Elga de Alvear, la Plaza Chica y Grande de Zafra, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe y la Ermita de la Virgen de Ara de Fuente el Arco, entre otras. El plan de medios contempla la presencia en cabeceras de prensa regional, nacional, en papel y digitales, en revistas especiales de turismo y de estilo de vida, en radio con cuñas y microespacios y en plataformas online en las que se prevén como mínimo 3 millones de impresiones en redes sociales. Esta campaña se enmarca en la estrategia global de promoción turística de la Junta de Extremadura, que busca consolidar a la región como destino turístico de interior de referencia. Hoy damos un paso más en esta dirección. Extremadura ya es un destino reconocido y premiado que sabe proyectar al mundo su autenticidad, su riqueza patrimonial y cultural, la calidad de su gastronomía y la belleza de su naturaleza. El próximo 27 de septiembre, Mérida será el epicentro de la celebración del turismo sostenible y a partir de ahora, con esta nueva campaña, llevaremos el mensaje de que lo extraordinario está aquí en Extremadura. Ahora, si me permiten, vemos el vídeo y después, si quieren, les contesto las preguntas. Bienvenidos a una tierra donde se sueña con los ojos abiertos. Porque en Extremadura se vive lo extraordinario. Sueña lo imposible, vibra con lo auténtico. Monumentos que susurran historias de poetas y guerreros de épocas lejanas. Un lugar extraordinario donde hechizan el cielo por las noches. Donde podrás perderte y encontrarte en plazas grandes, chicas, altas, mayores y seguro todas ellas conseguirán una plaza en tus recuerdos. Vive un viaje único, que los latidos de esta tierra cuentan historias que solo el corazón puede entender. Extremadura, extraordinaria. Muy bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Muy buenas. Pues por un lado, ¿cuánto va a ser el tiempo que va a durar la campaña? Porque entendemos que, bueno, es en diversos medios. ¿Y cuánta es la inversión en la campaña de promoción? La inversión de esta campaña es 238.000 euros. En distintas partidas y, como les decía, en distintos soportes. Y durará aproximadamente, es una campaña lo que suele durar, porque vamos a seguir continuamente creando campañas y haciendo acciones relacionadas con la promoción. Entonces, 3 meses y seguiremos trabajando en otra campaña. Saben que es la herramienta de venta del turismo, es la promoción en todas sus variables y siempre tener soportes cada vez más actualizados y que den oportunidades a más espacios y a más sitios. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias.